Siempre hay un momento para estar entre amigos. Un programa de interés general y cultural. Para comunicarte con la búscanos en Facebook con el mail consultaentreamigos@hotmail.com. Estamos acá a mi derecha con Jorge Basílico, mi gran amigo y compañero de Entre Amigos. Y bueno, acá en la casa de Pablo, gracias por invitarlo, Pablo Echaragowski. Acá abrimos las puertas de tu casa para hacer el tercer reportaje, ¿no, Jorge? Tercer reportaje de Entre Amigos. Un gusto poder participar de este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Pablo, empezamos. ¿Qué son los estudios de géneros? A ver. Bueno, como toda pregunta tiene muchas posibles respuestas, pero uno podría decir que los estudios de género, que tienen muchas perspectivas y muchos enfoques, digamos, tienen una fuerte influencia de los feminismos ya desde el siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, y a partir de los años 60 hay lo que llama la segunda ola del feminismo, que de alguna manera comienza a cuestionar al patriarcado moderno, las injusticias que tienen muchas mujeres para acceder a ciertos espacios como las universidades o al espacio de la política, que eso es más una reivindicación de la primera ola del feminismo que se da a fin del siglo XIX, principio del siglo XX en muchos países de Occidente. Básicamente los estudios de género lo que tratan de desmontar es aquella célebre frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer sino que se llega a serlo. Es decir, nacer con un órgano genital no determina ninguna conducta, ningún comportamiento, ni ningún gusto. Entonces, un poco desnaturalizar esta idea de que, en todo caso, las mujeres tienen que o debían desempeñarse de cierta manera o estar en el espacio privado o dedicarse a ciertas actividades y no otras. Los estudios de género tratan de romper con esa idea de que la anatomía es destino y bueno, reconocer que en realidad somos parte de un recorrido y que no hay nada determinado desde que uno nace, ¿no? Era llegar a la igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, equilibrar la balanza, por llamarlo de alguna manera. Claro, digamos que los reclamos sobre igualdad jurídica que se dan sobre todo a fin del siglo XIX, principio del siglo XX en Estados Unidos y otros países de Europa, se concreta en la primera mitad del siglo XX en muchos de ellos. En Argentina a fines de los años 40 ya hay una ley, en el 51 creo que votan las mujeres, y lo que encuentra el estudio de género es que no alcanza con el ejercicio del derecho al voto, ¿no? Es decir, la ciudadanía formal es muy importante, pero bueno, hay una ciudadanía práctica vinculada con la participación y con otras cuestiones que provienen del imaginario que hay que tratar de cuestionar, ¿no? Cuestionar estas naturalizaciones que se hacen sobre las mujeres y bueno, allí aparecen entonces los estudios de género tratando de señalar fundamentalmente que la opresión no es una cuestión innata, sino que es una construcción fáctica y que sobre todo la mayoría de las mujeres esto lo padecen, lo han padecido no solamente en un plano, digamos, político, sino también en el plano jurídico, económico, yo te diría también fuertemente educativo y pedagógico. Entonces, los estudios de género hace ya más de 50 años que se han instalado en muchos países de Occidente, tratando de cuestionar al orden patriarcal y decirle que, de alguna manera sintetizándolo muy esquemáticamente, que nacer con pene no implica ningún privilegio y que eso hay que derrumbarlo, ¿no? Muy bien. Yo antes de hacerte la primera pregunta, que realmente no lo había pensado, se me ha ocurrido ahora. Sí. Quisiera que vos, porque es un reportaje que yo lo denominaría carácter de imperdible, por lo que vos realmente sabes del tema. Pero quisiera que vos... Y porque soy estudiante. Y porque soy estudiante. Y bueno, todos defectos algunos ahí tiene que tener. Quisiera que vos le cuentes a la gente cuál es tu actividad y por qué te llama y por qué has dado tantas conferencias en distintas partes del mundo. No, bueno, no he dado tantas conferencias y simplemente
Yo soy docente en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Quilmes y trabajo temas de educación y de género ya hace muchos años y bueno, es un tema que me ha atrapado y lo hago, digamos, creo que en dos planos, en un plano más vinculado con lo histórico y en un plano más vinculado con lo contemporáneo y con lo actual, con lo que efectivamente pasa en las escuelas en relación a cómo se interpreta, se presenta y representa la diferencia corporal y sexual y cómo muchas identidades, no solamente mujeres, sino muchos varones que no son considerados como que son considerados como impostores del patriarcado moderno también padecen digamos humillaciones y cuestionamientos simplemente por no adaptarse a la norma, que es obviamente una definición bastante arbitraria sobre lo que se entiende por ser masculino y femenino, ¿no? La masculinidad y feminidad, o las masculinidades y las feminidades son categorías vacías, construidas de acuerdo a los actores sociales que intervienen en un momento determinado en una institución a partir de ciertos discursos, y bueno, y eso muchas veces ha generado mucha opresión. Entonces la idea es un poco, bueno, visibilizar el tema, tratar de discutirlo, no hay nada cerrado, por supuesto, pero la idea es un poco desmontar esos estereotipos de género que dentro de la escuela y fuera de la escuela, digamos, aparecen circulando. Y bueno, un simple docente, pero de estudiantes. ¿Qué significa, Pablo, para vos la violencia de género? Bueno, la violencia de género es una tecnología que no solamente está dentro de las instituciones educativas, sino digamos, que aparece en otras instituciones modernas y que lo que hace básicamente es violentar al otro, en este caso a la mayoría de las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres o por prácticas que son cuasi homofóbicas y que digamos, encuentran una violencia que no solamente es física, sino también verbal, ¿no? La violencia de género puede, digamos, manifestarse de muchas maneras y en todo caso son todas, obviamente, cuestionables y que hay que dar la batalla para que ese tipo de acciones y de actitudes y de prácticas no se materialicen, ¿no? Yo creo que la escuela es uno de los lugares donde uno puede, junto con la familia, tratar de modificar esas acciones, esas actitudes que, bueno, lo que hacen básicamente es generar padecimiento en muchas mujeres. Pablo, ¿qué es el femicidio, sexismo, homofobia? ¿Cómo definís esas tres características? Bueno, obviamente también hay muchas formas de definirlo, pero el sexismo es básicamente un conjunto de prácticas materializadas en ciertos discursos y saberes que lo que hacen es privilegiar un sexo por detrimento de otro u otros, ¿no? Hablamos en este caso de más de dos sexos. Y bueno, el sexismo entonces obviamente privilegia a al sexo masculino y digamos a una cierta forma de entender la masculinidad, ¿no? Y bueno, el sexismo es una práctica absolutamente injusta, desigual, que va en contra de cualquier posibilidad de entender las prácticas sociales como prácticas democráticas, igualitarias y de respeto a las diferencias, ¿no? Me hablaste del sexismo Del sexismo y faltaría la homofobia. Bueno, la homofobia también es digamos, una categoría teórica. Bueno, hay un autor, Kimmel, que dice básicamente que la homofobia es el miedo que tienen muchos varones a que otros los desenmascaren por no alcanzar el estándar masculino deseable en una época determinada, en un momento determinado, en una institución determinada, ¿no? Obviamente que es un guión, digamos, construido, construido, ficcional, que no tiene ningún tipo de, entre comillas, beneficio ni personal ni colectivo, y lo que hace es, bueno, que muchos varones reaccionen en forma violenta frente a otros, o a otras, básicamente presionados porque hay un imaginario que considera que hay ciertos estándares para alcanzar la masculinidad, ¿no? En el caso del deporte, el concepto del aguante aparecería como una de los guiones que hace que muchos varones se peleen simplemente por tener más aguante. Es
El macho alfa sería. Claro, digamos, es una operación cultural y discursiva que lo que hace es obligar a muchos varones inconscientemente a pelearse y a cuestionar a otros simplemente porque no se encuadran en ciertos guiones que son arbitrarios, por ejemplo, que no son heterosexuales, o que no son fuertes, o que no se visten estéticamente como se viste la mayoría, o digamos el marco dominante que establece ciertos guiones estéticos. Y como todos sabemos, la estética y las definiciones sobre lo que significa ser un varón varían permanentemente, por suerte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay formas que se definen como dominantes que son opresivas, digamos, ¿no? Sí, Pablo, ¿y de qué es lo que se está haciendo en el país desde el lado educativo por estos temas? Bueno, por suerte mucho, ¿no? Yo creo que en los últimos 15 años la Argentina ha estado, yo diría, a la vanguardia de muchas de las cuestiones de políticas de género, ¿no? Si uno hace una comparación desde el fin del siglo XIX, cuando se consolida el Estado Nacional, hasta la actualidad, en los últimos 15 años evidentemente se ha avanzado muchísimo en la inclusión, en el respeto a las diferencias. Bueno, hay una serie de leyes que se establecieron vinculadas con el matrimonio igualitario, vinculadas con la sensibilización, digamos, elaborar muchos materiales dirigidos a los docentes, para sensibilizar en cuestiones de género, en respeto a las diferencias, a la diversidad sexual. También se ha, digamos, incorporado hace 9 o 10 años el tema de la educación sexual integral, es decir, plantear la educación sexual y la sexualidad más allá de la reproducción, aceptando el concepto de placer, de deseo, respetando los deseos que no son heterosexuales, como deseos también, por supuesto, válidos y que deben ser recorridos sin que haya alguien legal o no legal que, digamos, cuestione, vigile y castigue a aquellos que no se corresponden con esa norma, digamos, ¿no? Con la norma heteronormativa. La escuela, digamos, en los últimos 10 años ha instalado un encuadre legal, digamos, de ampliación de derechos, ha por supuesto, ampliado el concepto de sexualidad y de educación sexual más allá de la reproducción y de un enfoque muy organicista y biologicista. Y bueno, obviamente es una disputa muy fuerte porque hay actores sociales que no están de acuerdo con estos conceptos. Y al mismo tiempo, bueno, también hay muchos escenarios por fuera, digamos, las escuelas, yo no te diría ni en Argentina, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de La Plata, donde estamos, hay una heterogeneidad enorme de escenarios. Entonces, en algunas escuelas, depende de los actores, depende de los profesores, de los alumnos y alumnas, es mejor recepcionada, y en otras, obviamente, hay más. En la escuela privada es como que cuesta más, sobre todo si es católica, hablar del tema sexual. Bueno, evidentemente el discurso, digamos, religioso tiene ciertas resistencias frente a ciertos enfoques de género, pero también allí hay una diversidad importante, digamos, ¿no? Obviamente que es un dato a tener en cuenta en la cuestión religiosa, y es un actor que la verdad históricamente ha tenido bastantes resistencias frente a la posibilidad de respetar las diversidades sexuales y de género y las identidades de género, pero también creo que hay al interior de las instituciones educativas religiosas hay muchos matices, ¿sí? Pablo, ¿qué políticas educacionales se dieron en esta última década? Bueno, muchas. Como te decía, en primer lugar, creo que una de las cuestiones más importantes fue visibilizar la perspectiva de género como una herramienta sobre todo de inclusión y de respeto a las diversidades sexuales. Y entonces, a partir del 2006, aparece la educación sexual integral. Ya, digamos, años antes del 2006 hubo una serie de discusiones y de material vinculado con la lucha contra los estereotipos de género. Esto que uno puede sintetizar con las imágenes de los manuales escolares durante buena parte del siglo XX, donde la nena estaba planchando junto con la mamá y el nene estaba saliendo, digamos, jugando, rompiéndose la ropa, o el papá
en el espacio público trabajando. Digamos, estas imágenes que tienen mucha fuerza y que uno debe un poco discutir y cuestionar, y que encierran opresión en muchas mujeres y también en muchos varones, evidentemente han sido cuestionadas fuertemente. La idea es, digamos, se han hecho muchos materiales, insisto, de sensibilización, no solamente a los docentes, sino a los alumnos y a las alumnas, para tratar de desmitificar y romper con muchos estereotipos de género, y básicamente plantear esta idea de que tener un órgano sexual no implica más que eso, y que todos tenemos los mismos derechos frente a, digamos, ciertos escenarios, en este caso escenarios escolares, y que nacer con pene o con vagina no implica que tengamos que jugar al fútbol y cagarnos a palos si hay algo que no nos gusta, o si nacés con vagina, aprender economía doméstica, labores o puericultura, como lo han hecho mi mamá o mi abuela, ¿no? O nuestras abuelas. Me parece que ninguna práctica es sexuada, ninguna acción es sexuada. Las prácticas sí lo que hacen es masculinizar, feminizar y excluir otras opciones posibles. Entonces tenemos que empezar a pensar, en principio reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque es muy injusto que algunas profesiones, como el magisterio a nivel primario, desde hace más de 100 años, esté feminizado. Y está feminizado entre otras razones porque es una actividad que tiene menor valor en muchos casos, o se le paga menos que a otras actividades o profesiones, entre otras múltiples razones, o que esté feminizada la enfermería, el médico sea el varón y la enfermera sea la mujer, ¿no? Es decir, cuando uno encuentra que las prácticas, las profesiones, las instituciones marcan, digamos, a la diferencia sexual privilegiando un sexo en detrimento de otros, bueno, la idea es un poco, en todo caso, reflexionar. Yo creo que la escuela es el espacio para reflexionar, más allá inclusive de los propios pensamientos que circulan en la familia o en donde sea, ¿no? Porque, bueno, debe ser el lugar donde uno empieza a cuestionar el sentido común, ¿no? Y uno del sentido común considera que la masculinidad es una esencia y que la feminidad es una esencia, y en realidad son construcciones que van variando a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que algunas se encarnan en el cuerpo y hacen que, bueno, mucha gente padezca, sean injustas, y generen mucha desigualdad, ¿no? En un Estado de Derecho democrático, plural, y que respeta a los otros, lo que tenemos que hacer es justamente ampliar los derechos, no cerrarlos. Está bien. Pablo, comentanos algo sobre qué es el matrimonio igualitario. Bueno, en principio es la posibilidad de que dos personas con independencia de su sexo puedan, digamos, disponer de su economía de deseo, de su amor, y que el propio Estado les asegure, digamos, legalmente ese espacio, esa unión, y que les permita, como entre comillas, otras uniones, gozar de los mismos derechos. El amor no tiene, digamos, un solo sexo, en todo caso, perdón. El amor no es solamente heterosexual, no es. La idea es que la idea del patriarcado moderno es que la heterosexualidad se pone por encima del resto de las posiciones de deseo y juzga como negativas o positivas, monstruosas o disfuncionales a las otras. ¿Por qué, digamos? ¿Quién dice que una economía del deseo hetero, bi, homo, etcétera, es mejor que otra? Son todas respetables y, bueno, en el caso de muchas uniones que no son hetero, hay muchísimas cuestiones, inclusive legales, que ahora el matrimonio igualitario ampara, digamos, como no amparaba hasta hace unos años. Entonces, bueno, me parece que es un logro, es una conquista, y nos hace más justos ante ciertas situaciones, ¿no? Pablo, contanos un poquito qué es el patriarcado. Bueno, es obviamente una categoría teórica que básicamente lo que identifica es el ejercicio de poder, más que el ejercicio de poder, el ejercicio de dominación de ciertos grupos de varones sobre otros varones y sobre la mayoría de las mujeres, que se asienta, digamos, en un conjunto de discursos. El patriarcado moderno
ha tenido una serie de discursos como el discurso biomédico o el discurso jurídico o el discurso también pedagógico, que lo que ha hecho es de alguna manera naturalizar la dominación masculina como algo normal, cuando en realidad es una práctica, bueno, obviamente injusta, que por supuesto también está muy vinculada con el nuevo modo de organización de la modernidad, que es el capitalismo, aunque digamos, en otros momentos históricos también ha existido, digamos, el patriarcado. Y entonces es una categoría teórica que lo que trata de desmontar es el ejercicio de dominación de ciertos varones sobre otros varones impostores o considerados impostores en forma arbitraria por la élite masculina heteronormativa y falocéntrica, y ese sistema, digamos, simbólico y también material, bueno, es un sistema de dominación y de opresión, insisto, sobre muchos varones y sobre la mayoría de las mujeres. Acá lo que también tenemos que tener en cuenta es que no somos solamente varones, mujeres u otras identidades, sino que también la cuestión de género hay que atravesarla con la cuestión de clase social, étnica, religiosa, de orientación sexual. No es lo mismo, digamos, un varón heterosexual de clase media, blanco, que trabaja en el comercio de la ciudad de La Plata, que un varón homosexual o bisexual que es negro, que trabaja en tal lugar. Es decir, ahí hay que ser bien focal y bueno, lo que encontramos es, por suerte, mucha diversidad. Y bueno, el Estado debe hacerse cargo, creo yo, un Estado de Derecho debe hacerse cargo del respeto de esos escenarios. Porque no hay nada más opresivo y yo diría totalitario que construir discursos, digamos, que planteen en cualquier tópico de la vida que existe solamente esa posibilidad y no otras. Porque si hay algo que nos ha marcado en el siglo XX las ciencias sociales, es que justamente hay muchas más posibilidades de entender nuestras prácticas, nuestros deseos, que algunas son dominantes y hegemónicas, pero que hay otras que en las márgenes disputan esos sentidos, y que las que son dominantes muchas veces son bueno, fuertemente violentas, ¿no? Pablo, con respecto al feminismo, ¿cómo se puede definir qué es el feminismo? Bueno, yo creo que hay, digamos, hay un temor, sobre todo de muchos varones, creo que porque no conocen el tema, sobre el movimiento feminista, ¿no? Yo soy un feminista, porque básicamente el feminismo es un movimiento, bueno, muy heterogéneo, muy diverso, que irrumpe en el siglo XVIII, históricamente, o inclusive antes, pero bueno, los feminismos modernos básicamente reclaman igualdad de derechos, en principio para la burguesía, pero en el siglo XIX, digamos, hay una diversidad de movimientos de mujeres en muchos lugares, no solamente de Europa, sino de América, muchas veces atravesados por cuestiones ideológicas, el feminismo socialista, marxista, liberal, etc. Las anarquistas, que a veces se pelean también con las feministas, pero básicamente en todas hay un punto común, y es que la educación puede transformar las relaciones injustas y desiguales. Básicamente, si bien hay mucho, insisto, hay mucha diversidad dentro de, no podemos hablar de el feminismo, sino los feminismos, atravesados por cuestiones ideológicas, de clase, y por una serie de propuestas y reivindicaciones que muchas veces no coinciden entre los diferentes movimientos. Lo que sí, digamos, genera un punto de coincidencia es la lucha contra el patriarcado moderno, la lucha contra la opresión hacia las mujeres, esta injusta distribución desigual de roles y de acciones, que a fin del siglo XIX se hace cada vez más notoria, ¿no? Por eso aparece la primera ola del feminismo, muchas mujeres que dicen, ¿cómo puede ser que mi esposo, mi hermano, mis hijos puedan salir al espacio público y yo no? ¿Cómo puede ser que digamos, yo me tenga que vestir de una cierta manera y no de otra? ¿Cómo puede ser que mi esposo, mi papá o mis hijos tengan más posibilidades de acceso a las universidades y yo no? Simplemente por el hecho de entre comillas, ser mujer, ¿no? Entonces los feminismos lo que hacen es potenciar reclamos jurídicos, económicos, políticos, obviamente vinculados con una mayor igualdad y equidad. Y ahí, por suerte, se suman también grupos de varones muy identificados con
digamos, en una época con el socialismo, también los anarquismos tienen, los varones anarquistas acompañaron, entre comillas, en parte estas reivindicaciones. Básicamente el feminismo es un movimiento que lo que está haciendo es reclamar algo noble, y es el mismo tratamiento para todos y todas y todes, digamos. Muy bien. Buenísimo. ¿Quieres hacer alguna preguntita? No creo que no, pero te voy a pasar. Yo sí, quiero hacer otra preguntita. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para un futuro sobre estos temas y sobre la educación en las escuelas que se está haciendo? Y bueno, los desafíos son animarse a pensar los cuerpos, los deseos y las sexualidades diversas, plantearlas, visibilizarlas, animarnos a pensar que otras prácticas, digamos, y otros discursos pueden ser posibles, y que de alguna manera el respeto con el otro el respeto hacia el otro y hacia uno mismo nos va a beneficiar a todos colectivamente, nos va a hacer más justos y más democráticos. Y bueno, yo creo que la institución escolar es el espacio, o uno de los espacios, que creo que está dando la batalla y que sin duda en los próximos años, yo diría décadas, la va a seguir dando en el marco, por supuesto, de un escenario siempre diverso, ¿no? Porque hablar de las instituciones escolares, insisto, implica quizás ser más focal y decir que en algunos escenarios escolares, en algunas instituciones, no es lo mismo las instituciones de aquí de La Plata que las instituciones del norte del país. Allí, por supuesto, las tradiciones religiosas, hispánicas juegan de otra manera, pero bueno, en tanto el Estado, digamos, por lo menos genere una serie de disposiciones legales, la discusión comienza a plantearse en otros términos. Yo creo que más seriamente y con más posibilidades de que los considerados anormales o inclusive monstruos sean desconsiderados de esa manera y podamos incluirnos todos en escenarios de respeto a la diferencia y entender que de alguna manera nacer con ciertos órganos sexuales no implica más que eso. Primero, te queremos agradecer con Jorge nuevamente por habernos abierto acá las puertas de tu casa, y vamos a hacerte entrega, Jorge. Vamos a Jorge para que le hagas entrega. Sí, tenemos un diplomita que se lo damos a los participantes de este programa Entre Amigos. Es el tercer programa y sí, como dice acá el Jorge, sí. Agradecerte, sí, y es un tema que da para estar en realidad mate de por medio, factura, sí, y hablarlo, porque es muy lindo. Interesantísimo. Ya Pablo, muy agradecido. Bueno, por haberlo recibido. Mira, bueno, te agradezco mucho y bueno, los felicito a ustedes por el emprendimiento, y denle para adelante y sigan difundiendo, digamos, estas experiencias, porque nos hacen pensar y reflexionar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Muy bien.